Biblia, una Biblia interlineal. La Biblia interlineal son aquellas Biblias que está en español y aquí está en griego, y uno puede leer las dos cosas a la vez, el español y el griego. Uno puede descubrir que cuando él dice acerca de esto tenemos mucho que decir, él se está refiriendo a la palabra de Dios. Es decir, en realidad aquí podría leerse acerca de esto, la palabra de Dios tiene mucho que decir, porque él está refiriéndose a lo que el Antiguo Testamento dice acerca de Cristo. Entonces, si le dice a los hebreos, la palabra de Dios tiene mucho que decir acerca de esto, pero es difícil de explicar. Es mucho y es difícil de explicar. Pero no es que sea difícil en sí mismo, es que ustedes son tardos para oír. Ahora, esa palabra tardos para oír es una palabra que también, si uno la lee en una Biblia interlineal, en el griego, en realidad es la palabra pereza. Esa palabra tardo para oír se podría traducir literalmente perezoso de oído, en lugar de decir tardo para oír, perezoso de oído, pesado para oír, ocioso para oír. En el capítulo 6, verso 12, lean conmigo, dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa, a fin de que no os hagáis perezosos. Y esa palabra perezosos en el capítulo 6, verso 12, es la misma en griego que usa Pablo en el verso 11 para decir tardos para oír, o sea, perezosos para oír. Así que el escritor se detiene acá frente a esta congregación, y es importante hacer reaccionar a la iglesia respecto a eso. Esto es lo que está buscando el autor de Hebreos, hacer reaccionar a esta iglesia, porque es una iglesia completa, es la iglesia de los hebreos. No sabemos dónde estaba esa iglesia, probablemente en Jerusalén o donde quiera que estuviese, pero una iglesia completa. Y el escritor les está diciendo: yo tengo que explicarles a ustedes esto, es importante, hay bastante que hablar acerca de esto, pero es difícil de hablarlo a personas que son perezosas para oír. Y ustedes se han vuelto perezosos para oír. Oyen pesadamente, se duermen, se distraen, no tienen la experiencia para asimilar estas verdades. En el verso número 12 sigue diciendo: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar las palabras, o cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Uno esperaría que dijera: y habéis llegado a ser gente madura, gente fructífera, gente edificante, pero lo que dice: no, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. O sea, les está diciendo: ustedes son unos niños. Pero no le está diciendo niños en el sentido positivo de la palabra. El Señor Jesucristo dijo que era necesario que nosotros fuésemos como niños, que de los niños es el reino de los cielos, porque los niños son criaturas dependientes. Los niños son criaturas inocentes que creen a sus padres, confían en sus padres. Pero Él les está diciendo que son niños, no en el sentido de que son dependientes de Dios y que son obedientes a Dios y que confían en sus padres. Les está diciendo niños en el sentido de que no crecen. No son niños en el sentido de la inocencia, sino son aniñados. El alimento sólido, dice el verso 14, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Y esta amonestación continúa en el capítulo 6 y vamos a tocarlo brevemente, no vamos a entrar mucho en el capítulo 6 porque eso lo hablaremos después, pero nosotros podemos después, o vamos a considerar después cómo el capítulo 6 también forma parte del capítulo 1. Ahora, aquí podemos nosotros distinguir las características del infantilismo espiritual. Las características del infantilismo espiritual. En primer lugar, lo que nosotros observamos es que esto es un síndrome o digamos una enfermedad espiritual de cristianos viejos, de cristianos que tienen mucho tiempo en el cristianismo. Él dice, debiendo ser ya maestros por causa del tiempo. O sea, le está hablando a cristianos viejos, cristianos que ya tienen tiempo de ser cristianos, de los cuales se espera frutos, de los cuales se espera sabiduría, madurez, entendimiento. Pero él les dice, ustedes deberían de ser maestros por causa del tiempo, pero todavía tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Por eso es que el escritor se tuvo que detener hablando del sacerdocio de Cristo. Está hablando de algo maravilloso, de algo sublime, de la persona de Cristo y de su sacerdocio. Pero él se detiene y le dice, de esto tenemos mucho que hablar y difícil de explicar, porque no es fácil explicar a gente cuyo oído es perezoso, gente que tiene tiempo de ser cristiana, años de ser cristianos, que debían de ser maestros, debían de captar esto con deleite y con gozo y asimilarlo y crecer y dar fruto, pero no, son pesados para oír. Debiendo ser maestros, ahora tienen todavía necesidad de que se les enseñen los primeros rudimentos y han llegado a ser, después de tanto tiempo, no ese cristiano fructífero, maduro, confiable, espiritualmente elevado, sino que habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Inexpertos en la palabra, dice en el verso 13. Niños. Inexpertos en la palabra, niños. Y vamos a ver a qué se refiere él cuando dice inexpertos en la palabra. Vamos a ver en un momento. Pero noten ustedes que aquí él está hablando de una ignorancia, pero es una ignorancia culpable. No es la ignorancia de un niño propiamente dicho, porque un niño es natural que ignore. No sabe, no conoce bien los peligros, no entiende bien las complejidades de la vida, no entiende bien los conceptos más abstractos, por supuesto, porque es niño. Pero un adulto que se queda aniñado, una persona de 40 años que sigue actuando como un preadolescente, que su vocabulario, su conducta, sus bromas, sus conversaciones, su manera de pensar es como la de un muchachito, es un aniñado. Y no es lo mismo, pues, un niño de 11 años, con su actitud de niño, que un hombre de 40 años, actuando como un niño de 11 años. Es niño, inexperto en la palabra de justicia. Así que esto es una enfermedad de cristianos viejos de mucho tiempo. De manera que si tú tienes mucho tiempo de ser cristiano, tienes que examinarte respecto a eso. Tienes que examinar en qué condición se encuentra tu vida espiritual respecto a esa verdad. ¿Has llegado a ser tal que edificas, que das fruto, que eres inspiración, que eres motivación para otros? ¿O has llegado a ser tal que otros te consideran aniñado? Y que tu conducta, tus conversaciones, tu vida espiritual, tus frutos, tu compromiso con la iglesia, tu compromiso con el pueblo de Dios, tu entendimiento de la palabra de Dios, tu capacidad para enseñarle a otro la palabra de Dios, ha llegado a ser tal que es notorio que eres inspiración, motivación para otro, o que eres uno más en la iglesia.
un niño en la iglesia que siempre tiene quejas y que no aporta. Y lo que aporta es puramente ceremonial, religioso, pero no espiritual. Es una ignorancia culpable de la que está hablando aquí el autor. Es algo dañino, es pecaminoso, es vergonzoso. Ahora, el escritor de Hebreos se detiene a hablar de esto porque quiere motivarnos a seguir adelante. En el capítulo 6, verso 1 dice: por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Él hace esto para motivarnos, pero nos habla de los peligros, de los cuales hablaremos en un momento. Así que las características del infantilismo es que son propias de cristianos viejos. Así que si eres cristiano de muchos años, cuídate de esto, arrepiéntete de esto, vela en tu alma, porque esta enfermedad nos acecha. Cuando Satanás acecha como un león rugiente, una de sus acechanzas es distraernos, acomodarnos, para que nosotros vivamos una vida cristiana aniñada. Cuando pasa demasiado tiempo y una persona sigue siendo aniñada, infantil en su fe, eso es un pecado. Es un pecado grave. Es una ignorancia culpable. Esta niñería espiritual, este infantilismo espiritual, se manifiesta por la indolencia, la ignorancia, la irresponsabilidad espiritual, la insensibilidad. Se puede convertir en una especie de fastidio por lo espiritual. Soportas estar en la iglesia el domingo, pero de ahí en adelante tu vida espiritual no es una vida robusta, no es una vida que la alimentas, en la que buscas la comunión con el pueblo de Dios, la comunión con la palabra de Dios, la comunión con Dios, la oración. Y por supuesto, si uno cultiva todas esas virtudes, todos esos medios de gracia, la carne se acomoda. El Señor Jesucristo dijo: el espíritu está presto, pero la carne se enferma. Y la carne de sí misma, nuestra carne, aún en los cristianos, puede producir una especie de fastidio, de disgusto, hasta de repugnancia por la palabra de Dios. Esa es la razón por la que existen muchas iglesias que le ofrecen a la gente de todo: activismo, música, entretenimiento, pero la palabra de Dios no la soportan. El apóstol Pablo dijo: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no la soportarán, tendrán comezón de oír, pero no soportarán la sana doctrina, y se volverán a las fábulas. ¿Qué son fábulas? Pues cosas fabulosas, algo que entretiene, algo que estimula, que excita. Niñería espiritual. Os habréis hecho tardos para oír. Lo que el escritor denota acá es que esta niñería espiritual, este infantilismo, es una impotencia espiritual, es una impotencia del corazón más que del intelecto. No es que no conozca la Biblia, sí, conoce de la Biblia, porque ya tiene mucho tiempo, ha escuchado cientos y miles de sermones quizá, conoce mucho de la Biblia, ha estado en la Biblia, conoce la ceremonia y la tradición de la iglesia evangélica, de la iglesia a la que asiste, pero es un problema del corazón, es un problema espiritual. No tiene que ver con las ceremonias y las tradiciones ni el moralismo, porque probablemente estas personas eran moralistas, eran buena gente, buenos cristianos ante los ojos de los demás, asistentes a la iglesia, mucho tiempo de ser cristianos, que conocen bien los himnos, las ceremonias, los versículos, cómo comportarse como evangélico, pero el escritor dice: inexpertos en la palabra. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Ahora, la leche también se usa en la Biblia para hablar de la palabra. La palabra de Dios es leche. Ustedes saben que la leche es nutritiva.
Pero la leche es algo que se le da a los niños y que se alimenta exclusivamente de leche en su infancia, porque ellos no pueden digerir alimentos sólidos. Ahora, los adultos también tomamos leche, por supuesto, pero a medida que pasa el tiempo, pues mami nos quita el biberón, ¿no es cierto? Pero un muchacho de 15 años con biberón, vergonzoso. O un hombre adulto con biberón, vergonzoso. Porque a medida que nosotros vamos desarrollando, entonces podemos asimilar y podemos digerir alimentos sólidos. Eso es lo que está diciendo acá. El que participa de la leche es experto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, noten ustedes que él no está hablando aquí solamente de conocer las doctrinas. Él no está refiriéndose al hecho de que entienda la doctrina de Melquisedec y del sacerdocio de Cristo, lo cual está incluido también, pero sobre todo el discernimiento, la capacidad de aplicar esa palabra de una manera práctica y espiritual a la vida. Dijo un autor: el hábito de la indolencia o la pereza espiritual no solo detiene el progreso, sino que produce retroceso. No solamente el cristiano no mejora y crece, sino que pierde lo que había alcanzado. En lugar de que lo oscuro se le aclare, lo claro se le oscurece. Algunas de las evidencias del infantilismo son la capacidad de compartir la palabra de Dios con otros. Cristianos que tienen años de estar en la iglesia. Y cuando Dios les abre la oportunidad de compartir la palabra con otros, no pueden hacerlo. Después de años, no tienen la capacidad de, acá dice, después de tanto tiempo deberían de ser maestros. Él no está hablando de que deberían de ser predicadores de púlpito, ni pastores, pero está hablando de que debemos tener la capacidad de explicar el evangelio y las verdades a otros. Esa es una evidencia del infantilismo, la incapacidad de compartir la palabra con tu familia, si eres esposo, si eres padre. La incapacidad de compartir la palabra con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, cuando Dios te da la oportunidad. Otra evidencia del infantilismo es la preferencia por los hombres. Los corintios tenían ese problema. Pablo dice: yo no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque cada uno de ustedes tiene un predicador preferido. Unos dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Y están divididos en contienda por los hombres. Preferencia por los hombres. Y Pablo les habla de la sabiduría espiritual y que los corintios no tenían, porque ellos estaban basando su fe y su cristianismo en circunstancias, en emociones, en apariencias, en ideas humanas, en hombres. Eso es otra evidencia del infantilismo: falta de interés y de deleite en la doctrina del evangelio, falta de interés en la palabra de Dios. Eso también es evidencia del infantilismo. En otros casos hay interés intelectual, pero no hay capacidad de producir frutos. Así que el infantilismo es esta enfermedad propia de los creyentes viejos, no viejos de edad necesariamente, sino viejos de estar en la iglesia, de muchos años de estar en la iglesia. Ten cuidado, tú que has tenido muchos años, no te confíes de que tienes muchos años, de que creciste en el evangelio, de que tus papás eran evangélicos, de que tú has estado mucho tiempo en la iglesia, de que conoces muchos versículos bíblicos. Los efesios conocían mucho y el Señor les dijo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahora, en segundo lugar,
Este pasaje nos habla de las causas del infantilismo espiritual. Las causas del infantilismo espiritual. Y una de las cosas que es evidente por lo que dice aquí el escritor, el apóstol, es que una de las causas del infantilismo espiritual es el resultado, son los malos hábitos, o sea, la acumulación de malos hábitos. En el verso número 3 se dice: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Pero ¿cómo puede una persona que tiene tantos años ser inexperta? Porque tiene malos hábitos. Es como alguien que quiera jugar un deporte y se pasa años jugándolo, pero de una manera desordenada, sin buenos hábitos, sin disciplina. No tiene disciplina. Entonces, por muchos años que esté, es inexperto. De manera que no importa cuántos años tengas en la iglesia, no importa cuántos versículos conozcas de la Biblia, o cuántas doctrinas, o cuántos sermones hayas escuchado, o cuántos privilegios hayas tenido en la iglesia, los malos hábitos producen infantilismo. Y el resultado de los malos hábitos, ustedes saben que hacer poco muchas veces produce mucho. Y dejar de hacer produce nada. De manera que si un cristiano tiene hábitos de devoción, hábitos de lectura, ahora estamos leyendo la Biblia, todos los días les recordamos qué pasaje nos toca leer, y puede ser difícil, requiere un tiempo, requiere un esfuerzo, requiere una disciplina, pero eso es lo que requiere la vida espiritual: disciplina, tomarse tiempo, tomar el esfuerzo. El apóstol Pablo dice: ocupaos en vuestra salvación, ocupaos. Él no dice guardad o cuidad vuestra salvación. Él dice: ocupaos en lo que ya tenéis, la salvación. Dios pone el querer, Dios pone el hacer por su buena voluntad. Ocupaos en eso que Dios os está moviendo a hacer. Una de las causas del infantilismo, entonces, según este pasaje, es la inexperiencia, y la inexperiencia es el producto acumulativo de malos hábitos. Si tus hábitos de lectura, si tus hábitos de oración, si tus hábitos de asistencia a la iglesia son inconsistentes, dejas de ir a la iglesia por cualquier motivo carnal, humano. Dejas de leer la escritura excepto cuando tienes deseos, o de orar. Consideras que el culto de oración es un culto secundario, por eso no le das importancia. O el culto de la tarde es un culto secundario, por eso no le das importancia. Y no haces un esfuerzo cuando puedes. Y que el día del Señor es algo opcional. Esas son actitudes que nos llevan al infantilismo espiritual. Esas actitudes que son una manifestación de cierto menosprecio por los medios de gracia. Ahora, el escritor también usa esta frase interesante que ya mencionamos en el verso número 11: os habéis hecho tardos para oír. Tardos para oír. Y como ya lo dije, esa palabra en hebreo, la palabra notroi, literalmente significa perezosos de oído, un oído perezoso. Te hago una pregunta: ¿estás entendiendo este mensaje? ¿Sabes de qué estamos hablando? ¿Has seguido el hilo de este mensaje o ya te perdiste? ¿Te perdiste? Si te perdiste, es una evidencia de infantilismo espiritual. Ahora, todos tenemos lucha, todos tenemos batalla. Y algunas veces nos distraemos. Y algunas veces nos dormimos también. Pero eres tú de los que se duermen siempre en los sermones. De los que se distraen y cuando salen de acá no te recuerdas de qué fue el mensaje. Bueno, quizás no te recuerdes, pero pusiste atención. Por eso uno de los hábitos buenos para un cristiano es tomar nota de los sermones. Eso es bueno. Porque a uno se le olvida. O por lo menos tomar nota mental y tenerlo, o volver a escucharlo. Pero tenemos que adquirir hábitos.
para no caer en el infantilismo espiritual, para no caer en la inercia de simplemente venir al culto, cumplir con nuestro compromiso religioso, evangélico, de estar acá y dejar pasar el tiempo. Y después de tanto tiempo, tener necesidad todavía de ser enseñado los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tener necesidad de leche y no poder digerir el alimento sólido de la persona de Cristo. El infantilismo espiritual va produciendo una visión disminuida de Cristo, una visión disminuida de Dios, una visión disminuida de la iglesia, una visión disminuida de la comunión con los hermanos. ¿Estás entendiendo esto? ¿Estás poniendo atención a lo que se está predicando? ¿Has seguido el hilo de este sermón? ¿Sigues el hilo de los sermones que se predican acá? Las causas del infantilismo espiritual, dice el verso 11, es que os habéis hecho tardos para oír, pesados, perezosos. El escritor de Hebreos, anteriormente a esto, nos dio el ejemplo de los israelitas en el desierto. Ellos eran tardos para oír, perezosos, y se quedaron niños. Por eso es que en el capítulo número 3, el escritor nos amonesta con el Salmo 95, cita el Salmo 95 que dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como hicieron los israelitas en el desierto, en el día de la provocación. No endurezcáis vuestro corazón si oyereis hoy su voz, porque allí me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, y yo me disgusté contra esta generación, y yo dije, dice el Señor, siempre andan vagando en su corazón. Ese era el problema de los israelitas en el desierto, por eso se quedaron postrados. Y ese es el problema que está señalando el escritor de Hebreos. Duros de oído, perezosos de oído, os habéis hecho tardos para oír. Y aquí, la manera que lo pone en el capítulo 3, versículo 10, el escritor de Hebreos, acerca de los israelitas, dice que siempre andan vagando en su corazón. ¿Qué tan frecuente tú vagas cuando estás en la iglesia? ¿Qué tan frecuente se te va el pensamiento? En mi pueblo dicen se le fue el pájaro, así, pero ¿sabes? Se refiere a que una persona se queda viendo, se fue y se queda allí, pero en realidad no está poniendo atención a nada. No está aquí, de cuerpo presente, pero de alma ausente. Como en un funeral, ahí está el cuerpo, pero el alma no está. Es un muerto viviente. Eso es lo que está diciendo acá el escritor de Hebreos. Esta generación siempre anda vagando en su corazón, y yo me disgusté contra ellos y dije: no han conocido mis caminos. Vieron mis obras, se deleitaron en las maravillas, en los milagros, en el mar rojo abierto, en el maná, en todas esas cosas, pero se fastidiaban rápido. Y yo me disgusté. Cuando cayó el maná sobre ellos, pues fue una celebración maravillosa porque cayó el maná, pero luego se cansaron del maná, se fastidiaron del maná. Entonces, un niño espiritual es aquel que al principio tiene mucho entusiasmo por la palabra, ama la palabra, busca la palabra, pero a medida que pasa el tiempo, se fastidia, se cansa. Los malos hábitos lo van convirtiendo en un niño, o más bien en un aniñado espiritual. Números capítulo 11 nos relata que la gente extranjera, Números capítulo 11, en el verso 4, dice: la gente extranjera que se mezcló
con los israelitas, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Ahora, Dios les estaba dando maná, pero les dio ganas de carne. No les bastaba el maná. Entonces, en el verso 5, ellos hablan, los israelitas hablan, y escuchen lo que los israelitas dicen, a pesar de que Dios les está dando el maná. Dicen: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, porque nada sino maná ven nuestros ojos. Estamos fastidiados. ¿Te fastidia la palabra de Dios? Lo que Pablo dice: vendrá tiempo cuando no sufrirán la palabra de Dios. No sufrirán la sana doctrina, no la soportarán. No es eso lo que la gente busca en muchas iglesias, y no es eso lo que muchos ministros le dan a sus feligreses en las iglesias, porque saben que si no, no van a perseverar, no se van a quedar allí, van a perder diezmos, van a perder gente, van a perder asistencia, van a perder popularidad, van a perder influencia. Pero una verdadera iglesia del Señor no busca influencia, popularidad ni dinero. Una verdadera iglesia busca cristianos fructíferos, sabios, maduros. Por eso esta amonestación. Y las causas del infantilismo es la acumulación de los malos hábitos, el ser tardo padre, perezosos padre. Ponga atención cómo escuchas la palabra de Dios. Y como dice el escritor de Hebreos, a los israelitas en el desierto eran vagos de corazón, corazón incrédulo, corazón duro. En el capítulo 3 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. En el verso número 12 del capítulo 3 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Porque muchos pueden estar en la iglesia, pero se apartaron de Dios. Corazón malo de incredulidad. Pero el escritor de Hebreos dice esto para estimularnos, para invitarnos a ver a Cristo, a mirar a Cristo, a seguir hacia adelante. No es simplemente para reprochar y poner culpa y carga sobre los hermanos, sino es para mostrarles el verdadero camino de la vida próspera, fructífera, espiritual, a la que Dios nos llama. Que entendamos la gloria y la magnificencia del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Los corintios también manifestaban este infantilismo, y la causa del infantilismo de los corintios, cuando Pablo les habla, si ustedes vienen conmigo a la primera carta a los corintios, en el capítulo 3, Pablo dice: de manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. No niños en el sentido positivo, sino niños aniñados. Podía beber leche y no vianda, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. No sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolo. No sois carnales. O sea que los corintios se consideraban muy sabios y muy sofisticados y muy religiosos también. Pero Pablo les dice: ustedes son carnales. Ustedes andan como hombres, como la gente del mundo. Son niños, no entienden. Ustedes se piensan muy sabios, no lo son. En el verso número 18, capítulo 3, verso 18, dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para ser sabio. Pablo no está diciendo aquí que nos hagamos ignorantes literalmente. Lo que está diciendo es que si alguno se cree sabio según este mundo, o sea, si alguno usa la sabiduría de este mundo para analizar el cristianismo, para analizar la vida espiritual, eso no sirve. Hazte ignorante en ese sentido, porque las cosas espirituales no se disciernen de una manera carnal, con tu opinión personal, con tus emociones, sino se disciernen espiritualmente.
Pero estos corintios no podían, porque eran niños. Así que la sabiduría mundana es la causa, otra causa del infantilismo. De manera que, entonces, las características del infantilismo son que es una enfermedad de cristianos viejos, se manifiesta por la indolencia, la ignorancia, es una impotencia del corazón. Y las causas del infantilismo es que es el resultado de muchos malos hábitos, de ser tardos para oír, de un corazón vago, duro, incrédulo y de la sabiduría carnal. Pero veamos en tercer lugar las consecuencias del infantilismo. Las consecuencias del infantilismo están expresadas principalmente en Hebreos capítulo número 6. En el capítulo 6 dice lo siguiente: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echemos otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, etc. Verso 3 dice: y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Claro, Dios sí lo va a permitir. El asunto es que tú lo permitas. El asunto es que nosotros reaccionemos positivamente, que reaccionemos como debemos reaccionar. Esto va a suceder solamente si nosotros reaccionamos ante esta amonestación y tememos y hacemos uso de los medios y los recursos que Dios pone a nuestra disposición para salir de este pecado del infantilismo espiritual. Y Pablo dice en el verso 4: porque es imposible, noten esto, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Ahora, lo que está diciendo acá el escritor de Hebreos, Dios a través del escritor de Hebreos, es que ese infantilismo es en esencia un vituperio a la persona del Señor Jesucristo. En el verso 6 dice: recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Renovados otra vez para arrepentimiento. ¿Cómo? Si el escritor dice que estos fueron iluminados, buscaron el don celestial, partícipes del Espíritu Santo, buscaron la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, es decir, tenían todas las evidencias externas de ser cristianos, incluso tenían experiencias espirituales. Pero recuerden ustedes que hemos estado hablando anteriormente de que el libro de Hebreos va dirigido a aquellos que profesan fe en el Señor Jesucristo. Los profesantes en la fe de Cristo. O digámoslo de otra manera, los profesionales, los religiosos profesionales. ¿Por qué? Profesar. Un profesional es alguien que profesa conocer algo y se supone que sabe algo y lo hace bien, ¿no? Es un profesional. Porque tiene un título, estudió, fue preparado, fue entrenado y sabe hacer bien su trabajo. Conoce su trabajo. Bueno, un cristiano profesional, se supone, un cristiano que profesa, ¿qué dice que es cristiano? Está usando el nombre de Dios. Y la pregunta es, si nosotros usamos el nombre de Dios para describir nuestra vida, ¿lo estamos usando para su gloria o lo estamos usando en vano? Ahora, lo que está diciendo acá el escritor de Hebreos es que es imposible que si alguien ha sido tan bendecido, ha sido iluminado, ha gustado el don celestial, es decir, ha probado algo de la salvación, ha sido hecho partícipe del Espíritu, ha gustado la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Hermanos, Judas fue uno de esos.
Él gustó los poderes del siglo venidero. Él fue hecho partícipe del Espíritu Santo porque Dios lo usó para hacer milagros. Fue iluminado. Gustó el don celestial, vio a Cristo. Gustó la buena palabra de Dios, escuchó la palabra. O sea, que aquí le está hablando a gente de mucho tiempo, gente que ha tenido experiencias en el cristianismo, pero que al final es evidente que pusieron a Cristo a vituperio. No son serios, tu religión no es seria, tu religión es superficial. Y la razón por la que eran aniñados es porque no tenían vida espiritual para crecer. Ahora, no quiere decir que todos los aniñados no son creyentes, pero muchos son aniñados porque no son creyentes. Hay algunos que son aniñados por sus malos hábitos. En ese caso, arrepiéntete. Corrige tus caminos. Pide misericordia al Señor. Pide la fortaleza al Señor. Ocúpate en tu salvación. Pero hay otros que simplemente han estado ahí, pero no son creyentes. Y aquí dice, es imposible que si alguien ha disfrutado todos estos privilegios y recae, sea otra vez renovado para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y poniéndole a vituperio. Está exponiendo a vituperio a Cristo, está vituperando a Cristo. Pablo le dice a los Gálatas: estad firmes en la libertad con que Cristo os hizo firmes, y no volváis otra vez al yugo de la esclavitud. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. He aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. O sea, aquí le está hablando Pablo en Gálatas, le está hablando a gente que asiste a la iglesia y que se porta bien y que tiene todas las evidencias externas de cristiano, pero aquí ustedes están desligados de Cristo. Se están justificando por sus propias obras, se están justificando por su ceremonia, porque cumplen con su obligación social de asistir a la iglesia, pero eso no es ser cristiano. Están desligados de Cristo. Los Gálatas, desligados de Cristo, y los hebreos, exponiendo a Cristo al vituperio. Esas son las consecuencias del infantilismo, son graves, y vienen gradualmente, vienen muy poco a poco, no son evidentes al principio. Es lo que se llama apostasía. Apostasía se refiere a aquellos que conocieron, disfrutaron, recibieron los poderes del siglo venidero, conocieron la salvación no en el sentido de ser salvos, sino en el sentido de que disfrutaron esa conciencia, esa esperanza de ser salvos, pero nunca fueron salvos realmente. Ahora, nosotros somos salvos por la fe, no somos salvos por las obras, pero nuestras obras evidencian, y nuestra perseverancia evidencia nuestra fe. Y nuestra hambre por la palabra, y nuestro crecimiento y los frutos del Espíritu Santo, que nunca van a ser perfectos, hermanos, nunca. Pero tenemos que ser sinceros de corazón, perfectos de corazón. Nosotros somos llamados a ser perfectos, no perfectos en el sentido absoluto de nuestra conducta, pero perfectos en nuestras intenciones, perfectos en nuestro arrepentimiento, o sea, sinceros en nuestra búsqueda de Dios. Somos débiles. Pablo habla de el aguijón en su carne y el mensajero de Satanás que me abofetea. Está refiriéndose a algún tipo de debilidad humana, algún tipo de estorbo que él tenía, como tú lo tienes, como lo tengo yo, todos lo tenemos, hermano. Pero nuestro corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Las consecuencias del infantilismo, el Señor las describió en Mateo 13 acerca de los fariseos. Dice: a cualquiera que tiene se le dará,
pero al que no, y tendrá más. Al que crece espiritualmente, seguirá creciendo espiritualmente. Al que da fruto espiritual, seguirá dando fruto espiritualmente. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al que después de que pasa el tiempo, no produce fruto, no crece espiritualmente, le será quitado. En lugar de que lo oscuro se le aclare, lo claro se le va a oscurecer. Y entonces el Señor dijo: por eso yo les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, no entienden. De manera que se cumple lo que dijo el profeta: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto grueso, se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. En otras palabras, Dios llega un momento en que los deja en su camino. Es una advertencia muy seria, es bíblica. Es para que nosotros no juguemos con nuestra religión, para que nosotros aprendamos a vivir una vida de arrepentimiento, de quebrantamiento, de sinceridad, de búsqueda, de persistencia, de oración, de compromiso. No se puede vivir una vida cristiana sin compromiso. El Señor dice: el que no toma su cruz, el que no se niega a sí mismo cada día y toma su cruz, no es digno de ser mi discípulo. No se puede ser mi discípulo de una manera cómoda, carnal, mundana, aniñada. Que no vean con los ojos y oigan con los oídos y el corazón entiende, se conviertan y yo los sane. En el capítulo 6 del libro de Hebreos, noten cómo lo describe el escritor, hermanos, de una manera muy gráfica. Ustedes traten de imaginarse, traten de usar su imaginación santificada cuando leen esto. Traten de imaginarse esto que él está diciendo, porque él eso es lo que busca, que nos imaginemos para que podamos comprender. Dice, verso 7, capítulo 6 de Hebreos: la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. ¿Cuál es la bendición que recibe la tierra que recibe la lluvia, que bebe la lluvia? Fruto. Verso 8. Traten de imaginarse. Pero la que produce espinos y abrojos es la reprobada, y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. ¿Cómo es posible que alguien en la iglesia se pase años, y eso es lo que está diciendo aquí el escritor, siga siendo niño, siga siendo inexperto, debiendo ser maestro, todavía tiene necesidad de que se le enseñen los rudimentos de la palabra de Dios, y que recae? ¿Por qué? Porque no aprecia la persona de Cristo, su sacrificio, su sacerdocio, no lo aprecia. Y entonces, en el caso de los hebreos, se vuelven otra vez al judaísmo, se vuelven a la religión, siguen siendo religiosos, pero en base a sus ceremonias, a sus ritos, a su tradición, no en base a la persona del Señor Jesucristo. Y nuestro cristianismo es Cristo, hermanos queridos. Nuestro cristianismo no es la ceremonia, no es la tradición, no es la religión, no es el conocimiento intelectual, es la persona del Señor Jesucristo. Amén. Es Él. Y si nosotros vivimos una vida alineada espiritualmente, vamos a vituperar el nombre de Cristo, lo vamos a exponer al vituperio. ¿Qué dice la gente de esos cristianos carnales, mundanos, que andan allá en la calle, en su trabajo, comportándose como paganos? La gente dice: miren, eso es ser cristiano. No sirve, religión no sirve. Eso es lo que dicen ellos. Eso es exponer a vituperio a Cristo. Es ser renovados otra vez para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, por no haber puesto su mirada en Cristo. En Cristo. Por eso, si tú no te has convertido,
No mires a los cristianos, porque hay muchos cristianos así, alineados, que andan dando más testimonio por todas partes, por la manera que se comportan, la manera que hablan, la manera que toman decisiones, la manera que viven su vida, la forma superficial en que toman la iglesia, en que toman las cosas del Señor. Pero se dicen cristianos, pero no mires ahí, mira a Cristo, mira a Cristo. Así que el infantilismo espiritual puede ser, y con frecuencia es, una manifestación de una profesión falsa. Examinaos a vosotros mismos, dice Pablo, si estáis en fe. Por último, el remedio. Ya hablamos acerca de las características de la niñería espiritual, las causas, las consecuencias. Veamos el remedio que nos ofrece la Escritura. En el capítulo número 2 de Hebreos dice de la siguiente manera: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario que con más diligencia atendamos. Es un llamado a escuchar diligentemente. Con una advertencia, la advertencia es: no sea que nos deslicemos. Isaías 55 dice: a todos los sedientos venid a la salva, a los que no tienen dinero venid, comprar, comer sin dinero y sin precio. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Si ustedes quieren abrir conmigo, hermano, Isaías 55. Es muy pertinente para esto que estamos hablando. Nos ofrece vino, leche, nos ofrece aguas puras, sin dinero y sin precio. Y entonces pregunta: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué se esfuerzan tanto ustedes por lo material y descuidan lo espiritual? Claro, lo material y nuestras responsabilidades tenemos que cumplirlas. El Señor dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, es decir, ser responsable por tus obligaciones. Pero nuestras responsabilidades y nuestro trabajo, nuestra vocación terrenal, hermano, debe estar enfocada, centrada en la persona de Dios, sea lo que sea que hacemos. Entonces él pregunta, él dice, capítulo 2 de Isaías 55: oídme atentamente y comed del bien, se deleitará vuestra alma con dulzura. Noten esto interesante, hermanos. Él dice: oídme y comed, porque no se come con el oído, ¿no es cierto? Se come con la boca, pero él está diciendo: oídme y comed, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros nos alimentamos por el oído, la manera como oímos. Oíd atentamente y comed el bien, Isaías 56:2, y se deleitará vuestra alma con dulzura. Es comida para el alma que entra por el oído. Verso 3: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes cada día. El remedio para el infantilismo espiritual, o parte del remedio, es que nosotros seamos diligentes en escuchar, en atender la palabra de Dios. Cuando léela con entendimiento, hermano. Sí, es bueno leer varios capítulos a la vez, y no los vamos a entender porque el pasaje es muy difícil, pero es bueno leer. Pero es necesario leer pasajes cortos y tratar de entenderlos, entender en el contexto. Una de las ventajas de leer la Biblia, así como la estamos leyendo, leer continuamente y leer párrafos extensos o capítulos extensos o libros completos, es que nos da contexto, nos hace conocer el contexto de toda la Biblia. Pero es necesario que a eso le agreguemos el estudio cuidadoso de pasajes específicos, para que nosotros entendamos, y ya con el contexto que tenemos vamos a entender mejor esto. Es como ahora estamos entendiendo esto del infantilismo espiritual en el contexto de la enseñanza que está dando el escritor de Hebreos acerca del sacerdocio de Cristo. El remedio es necesario que seamos diligentes
También es necesario, para que haya un remedio a la niñería, al infantilismo espiritual, que seamos pacientes en la obediencia, que obedezcamos con paciencia. El escritor de Hebreos en el capítulo 12 lo pone de otra manera: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En el capítulo 10, verso 35 de Hebreos, dice de la siguiente manera: 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia, es decir, se avanza, se crece, se madura pacientemente. A medida que nosotros, de una manera consistente, continua, velando siempre, obedecemos al Señor. Algunas veces fallamos, pero sabemos arrepentirnos y volver, no detenernos en el camino. Algunas veces pueden venir desánimos, pueden venir momentos difíciles en nuestra vida, pueden venir momentos de sequedad espiritual, en lo que parece que Dios no está a nuestro alrededor, parece que perdemos el ánimo, pero podemos ir a nuestro sumo sacerdote para hallar gracia y encontrar el oportuno socorro en el trono de la gracia. Él siempre está allí, con sus manos extendidas. Necesitamos paciencia, paciencia. Cuando le preguntaron a William Carey, uno de los más grandes misioneros que existió en la India, estuvo toda su vida en la India, por años y años se perdía y no sabían qué había pasado, alguna vez pensaban que se había muerto. Después de muchos años, pasó muchos años antes de que tuviera el primer convertido, pero luego estableció iglesias, estableció escuelas, estableció centros misioneros y llenó el evangelio en la India. Y cuando él regresó a Inglaterra, tierra natal, estaba a punto de morir. Él dijo: yo no tengo ningún don, yo no tengo dones, lo único don que tengo es el de perseverar. Sé perseverar. Quizás tú no tengas grandes dones, no es que tú tengas un gran entendimiento intelectual, que seas una persona muy capaz y con mucha energía. Puede que sea la persona más tímida, puede que sea la persona menos energética, incluso que estés enfermo, pero con paciencia, con persistencia. Así crecen los frutos. Tú ves cómo florece una rosa, una flor, bien despacito. Cuando vienes a darte cuenta, ya se abrió, pero tú no te dices cuenta, no se nota, es imperceptible. Como nacen los frutos también, es imperceptible, pero súbitamente el árbol está lleno de fruto. Paciencia. Es necesario la paciencia. Por eso en el capítulo número 11 de Hebreos nos habla de todos los héroes de la fe. Ellos fueron pacientes, en medio de todas sus debilidades. Y en el capítulo 12 dice: por tanto nosotros también, como ellos, siendo ellos una gran nube de testigos para nosotros que nos están hablando de cómo Dios obra, pues despojemos de peso de pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Soportemos la disciplina. Cuando Dios nos discipline, aprendamos en medio de las pruebas. Levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas. Esos son los remedios que nos da Hebreos, hermano, para combatir el infantilismo espiritual. Déjenme terminar rápidamente haciendo unas reflexiones finales acerca de lo que esto implica para nosotros de una manera más práctica. Recuerda, en base a esto, hermanos, que el camino al cielo es un camino donde no podemos tomar vacaciones. No digo que no puedas tomar vacaciones literales, ¿sí?, pero espirituales no. Es decir, la batalla siempre va a estar ahí. No podemos darle tregua a Satanás porque anda acechando como un león rugiente. No podemos darle tregua a nuestra carne porque es enferma. No hay un cese al fuego acá. No podemos cruzarnos de brazos
y dormir siestas espirituales. Tenemos que vivir, como decían los antiguos reformadores, coram deo. ¿Qué quiere decir coram deo? Es una expresión latina. En latín, coram deo quiere decir frente al rostro de Dios, frente a la presencia de Dios. Coram deo. Tenemos que vivir coram deo. Tenemos que vivir en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, bajo el cuidado de Dios, para la gloria de Dios. Vivamos coram deo, vivamos en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, bajo el cuidado de Dios, para la gloria de Dios. Así vivamos nuestra vida. No importa lo que estés haciendo, tú tienes muchas responsabilidades y terminas a veces tu día cansado de todo el trabajo que tienes que hacer para lograr tu sustento y todas las responsabilidades que Dios te ha puesto en tus manos. Está bien, eso es importante, es necesario, es parte de nuestra responsabilidad, pero haz todo eso delante de Dios. Hazlo para Dios, trabaja para Dios, vive para Dios, relaciónate con la gente para Dios, come y bebe para la gloria de Dios. Hazlo todo, coram deo. Busquemos, hermano, lo que estimula nuestro hombre interior. Para eso no debemos tomar vacaciones. No importa que estés en un tiempo de relajación física o de vacaciones literales o descansando, aún durmiendo, me enseña tu conciencia, mi conciencia, dice el salmista. O sea, Dios aún durmiendo nos enseña. Pero dormir espiritualmente no. Despiértate tú que duermes, dice Pablo, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Así que también considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimulémonos los unos a los otros. Sé de bendición para otros, hermanos. Ven a la iglesia no solo para recibir o para pasar un buen tiempo. Ven para edificar, busca edificar a otro, busca ser bendición para otro. A veces quizás amonestándolo, quizás diciéndole algo para el bien de su alma, pero hazlo. Considerémonos unos a otros. Lucha contra el sueño en la iglesia. Descansa tu cuerpo, ¿ok? Descansa tu cuerpo el sábado. No te cuestes de madrugada para que vengas a dormirte en la iglesia. Y prepara tu alma para no dormirte en la iglesia. Digo a alguien que lo único bueno que tiene dormirse en la iglesia es que si te duermes 20 minutos cada sermón, en 3 años habrás dormido 2 días enteros en la iglesia. Pero eso no es bueno en realidad. Dormir 2 días enteros en la iglesia. En 3 años puedes haber dormido 2 días enteros en la iglesia y te duermen 20 minutos en el sermón. Pero eso también es producto del infantilismo espiritual. ¿Por qué? Porque no vas a asimilar la palabra. Bueno, vas a estar de cuerpo presente, vas a participar de la ceremonia, pero no estás absorbiendo la vida espiritual que viene por la palabra de Dios. Perezoso, ¿te acuerdas de dormir? Dice el proverbio. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, usar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad. Así vendrá tu necesidad. Termino con lo que dice Lamentaciones, capítulo 5, versos 21 al 22, que debe ser nuestra oración respecto a estas cosas que son tan cruciales en nuestras vidas. Cuando Jeremías escribió Lamentaciones, se encontraba en lo más bajo de su condición espiritual, en medio del juicio. Y Jeremías termina Lamentaciones diciendo, capítulo 5, verso 21, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Vuélvenos a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Arrepiéntete. Mira de dónde has caído, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, porque tengo contra ti que has perdido tu primer amor.
No se lo dice a un creyente en particular, no es para ti en particular, es para todos nosotros, pero también para ti en particular. Arrepiéntete de donde has caído. Y el salmista, el profeta dice: tú nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera, pero vuélvenos, oh Jehová, a ti nos volveremos, renueva nuestros días como al principio. Bueno, Padre nuestro, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por advertirnos acerca del infantilismo espiritual, de los peligros, por advertirnos acerca de las características perniciosas, las causas dañinas, las consecuencias malas, y por darnos el remedio, Señor, de este pecado. Ayuda a tu pueblo, ayuda a Camino Nuevo, ayúdame a mí, ayuda a cada uno de nosotros a poner en Cristo nuestra mirada, a crecer en Cristo, a amarlo, a refugiarnos en Él, a encontrar en Él nuestro reposo, nuestro descanso, nuestro perdón, nuestra fortaleza, a encontrar en Él nuestro fruto para tu gloria, para el bien de nuestro prójimo, para el avance de tu reino, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.